Capacidades curriculares. Este es el contenido de la unidad 6. Ajá, entrega de proyecto final, fecha hora límite 17 de junio. Es que en el avance llegamos hasta la segunda y tercera fase, ¿verdad? Ajá, Que sí. la segunda y tercera va unida. Lo Ujú, único que yo le comenté esa vez de que yo había continuado ahí con el desarrollo y llegué a a la quinta fase, y creo que era la de evaluación, creo, que era la quinta. sí. Pero, pero el modelo a mí, el sistema ya no me daba acceso a esa fase. Ujú. Yo no sé si fue porque yo le puse que mi proyecto iba a durar del 1 de junio, creo que hasta el 31 de diciembre, y quizás por eso no me daba acceso a evaluar, porque se suponía que no lo habíamos echado a andar, no sé si por eso fue el error. Puede ser, es Y, de y si tuve, intentar. Ajá, es de intentar cambiarle la fecha, a ver si deja. ajá, voy a ver, porque si no, no voy a poder hacer esa fase, Ajá, si ese es el error, va, pero voy a averiguar bien mejor. ajá, está bien. Vamos a ver, entonces dice acá, miren, para este proyecto debe incluir el avance presentado anteriormente y además de ello ahora deberá presentar el planteamiento de intervención agregado al modelo ENFRI para las fases 3, 4 y 5 y los respectivos formularios de cada una de estas fases. Dar clic en los enlaces tanto de la fase 3 como de la fase 4 como de la fase 5 para que observe los modelos que hay que considerar y llenar. ¿Ya? Correlacionar el software con las competencias. ¿Ya? Esto es elaborar documentación relacionado a que cuáles son las dificultades que se tienen y ver si el software entonces lo va a cumplir o va a solventar esas necesidades. ¿Ya? La fase 4 plantear si hay algún apoyo que se necesita adicional, si hay algunos detalles de que no se están cubriendo o cumpliendo en cuanto a resolver el problema del acceso a la educación por la discapacidad o las discapacidades. ¿Ya? Y un plan de mejoras, como fase 5. Vamos a ver. Ejemplo de un modelo de fase 3 dice, debe seleccionar la competencia describiendo en el espacio en blanco la palabra sí. También puede añadir el software que puede ayudar a conseguir esta competencia, si en cada una de las áreas de la fase 2 para el caso de Alan Jair. Estas son algunas preguntas que se plantean. ¿Para qué necesita un alumno apoyo de las TIC? ¿Por qué usa una ayuda tecnológica y no otra? ¿Cómo incluirla en sus tareas? ¿Cómo definir los objetivos para irlos adaptando a las necesidades del alumno en cada momento según la propuesta curricular? ¿Qué criterio sugiere el cambio de un hardware o de software por otro? ¿Ya? Ejemplo dice acá de la estimación visual, ¿verdad? Entonces acá es de ir colocando la palabra ciber en cada espacio en blanco y además de eso se puede añadir el software que va a ayudar a resolver esta competencia, ¿verdad? O a conseguir esta competencia que dice acá. Por ejemplo, los ojos responden ante la luz u otro tipo de estímulo, sí o no. Determinar la existencia de la dominancia de uno de los ojos en las tareas visuales. Desarrolla y refuerza el control voluntario de los movimientos con los ojos, ¿verdad? Es de ir colocando sí. Y en el caso de que sea que no, ¿vea? Es de ir escribiendo cuál es el software o el hardware que va a ayudar a resolver esta competencia. ¿Vea? De ahí veamos, ejemplo del modelo de la fase 4. En esta fase lo que hacemos es preguntarnos, ¿necesita la persona algún tipo de apoyo para superar alguna barrera? ¿Vea? Complementar aquí. ¿Vea? Y quiero ver, rellenar los formularios, ¿vea? Siguen los ejemplos. ¿Vea? Y de ahí ejemplo de la fase 5. La fase 5 es la fase final del proceso. Se realiza la evaluación y propuesta de mejora. Nos interesa saber si las acciones realizadas en las fases anteriores han sido adecuadas, satisfactorias y fructíferas. ¿Verdad? Entrar en la reflexión del proceso, ¿verdad? O sea, tras todo lo que ya se escribió hasta la cuarta fase, ¿verdad? Entrar en la reflexión, ¿verdad? Analizar si hay algo que se necesita todavía dentro de lo que Cohen y Manion, ¿verdad? De su escrito de Vizquerra en 1989, denominan espiral autorreflexiva. Entonces, vea, ahí en Google podemos dar una leidita, ¿verdad? Escribiendo de qué se trata la espiral autorreflexiva. ¿Verdad? Surge después de cubrir las etapas de planificación, acción y observación, ¿verdad? Que son las que ya para este punto ustedes van a ver integrado en el modelo ENFRE. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Se puede crear una tablita como la que está acá, ¿verdad? Para la quinta fase, que dice evaluación del plan de mejora. Y entonces, cada una de las
de las discapacidades que Alan Jair Turcios tiene, las podemos listar acá en resumen, y aquí dice una columna conseguido, ¿vea? Si fue resuelta, ¿vea? Sí, no, ¿vea? Por ejemplo, el problema visual, ¿vea? ¿Fue superado? Sí. O fue superado en parte, pues chequecito aquí. O no fue superado, pues entonces colocamos que no, ¿vea? Entonces, para lo que nos salga que no, ahí es donde viene la redacción para el plan de mejora. Porque entonces van a decir, lo que no conseguimos es que porque como tiene una discapacidad motriz, eh, no hemos logrado identificar cómo resolver esa discapacidad en particular, ¿vea? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Vea? Entonces ahí es de colocar, ¿vea? En redacción, ¿vea? Por ejemplo, podrían decir, no se ha logrado superar este obstáculo, así que no hemos conseguido un software, ¿verdad? O un hardware que nos ayude a resolver esta dificultad, ¿verdad? Hemos investigado qué es lo que se podría hacer. Por ejemplo, averiguamos que hay una pieza robótica que le puede ayudar, pero no la venden en el país o no ha salido a la venta, sino que está en fase de construcción, ¿verdad? O en fase de diseño por los científicos, ¿verdad? Así que la idea es esperar a que salga este hardware, ¿verdad? Esta pieza robótica, y, y pues ya con eso pues terminar de resolver, ¿verdad? En lugar de esta pieza robótica, que sería la ideal para resolverle esta dificultad en particular, ¿verdad? Se propone algo similar, ¿verdad? Entonces algo que ustedes investiguen en internet, ¿verdad? Por ejemplo, una pieza robótica similar y que ya existe, ¿verdad? Para poder ayudarle un poco a este muchacho a resolver un poco esa dificultad, ¿verdad? Entonces ya no sería un no, sino de que ya pasaría el chequecito, ¿verdad? Si el chequecito está en no, pasaría a la parte de en parte, es decir, a la segunda columnita que está acá, ¿verdad? Y básicamente es eso, ¿verdad? Prácticamente de que para la tercera fase, usted dice, Herbert, de que ya hizo la tercera fase, vea. Así que entonces eso ya lo tiene completo usted, ¿verdad? Pero en la fase 3, quiero ver por dónde está. En la fase 3 es complementar acá el formulario, ¿ya? Luego la fase 4, complementar para la parte del formulario también. Y en la fase 5 lo que viene no es tanto un relleno del formulario ahí en el modelo Enfrey, ¿vea? Sino de que es más una redacción que nosotros tenemos que hacer, que tras todo el plan que ya elaboramos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede mejorar? Y con eso pues copiar esta tablita y pegarla ahí en el documento que ustedes van a hacer, o hacerla, ¿vea? Realmente esta tablita no está difícil de hacer, o hacerla ahí en Word, ¿verdad? No sé si estamos comprendidos hasta el momento, o hay algo Sí, adicional sí, que no he mencionado. no, creo que sí, ahí lo de la tablita esta que tenía dudas, pero sí, ahí nosotros vamos a ir creando los conceptos más que todo, depende de lo que hemos obtenido, ¿no? Ajá. Y Entonces, como es un caso entonces, prácticamente ficticio, uno va a ir valorando ahí entonces, ¿no? ajá, cabal, y como es ficticio el caso, pues ya se puede valorar. O sea que justamente en esta tablita es donde estaba la duda de cómo rellenarla. Sí, como la fase 5 ahí es donde yo tenía un poco de dudas por la situación que se me dio, pero voy a Ajá, ver de qué manera también puedo resolverlo con este Enfrey. ajá. Va, pues sí, entonces es de completarla de esta forma. Y se fijan acá está escrito otra vez lo de la descripción de sus incapacidades. Está escrito aquí nuevamente, como para hacer el recordatorio, ¿vea? Para que tengamos a la mano cuáles son todas las discapacidades que tiene y cuáles son los recursos que tiene, por ejemplo lo de la computadora, ¿verdad? Ese programa, el NVDA, Ujú. yo lo instalé, va, Ujú. pero luego lo tuve que retirar porque es que se activa nomás que uno inicia y empieza a hablarle todo lo que va haciendo. Como que se Mejor, desconfigura la... sí, mejor lo quite. Pero sí, está bien, va, para el que presenta la discapacidad, va, pero para Ujú. uno que no, algo incomoda. Ajá, sí. Pero Este,
Ajá, es que lo que pasa es de que como el programa tiene que ser lo más efectivo posible para las personas que tienen la discapacidad, ¿verdad? Entonces las personas encienden la computadora o se las encienden, ¿verdad? Entonces eso tiene que ser inmediato, ¿verdad? Sí, sí. Así que Es eh, bastante efectivo. ujú, así es, ¿verdad? En ese sentido, pues tiene que funcionar de esa forma, porque nada más alguien enciende su computadora y quiere usarla, pues justamente en ese preciso momento, pues debe empezar a funcionar, a leer todo lo que está en pantalla. Y entonces para uno de que solo está haciendo la prueba, pues ahí sí, ¿verdad? Puede ser como que incómodo o hasta estorbo, podría ser, ¿verdad? ¿Verdad? Pero digamos que es tanto así la efectividad que para uno que no tiene la discapacidad, pues a uno sí le hace estorbo, ¿ve? Pero por lo menos lo estamos conociendo, ¿ve? Y sabemos cómo funciona, ¿verdad? Bueno, entonces lo que tenemos acá en la plataforma, antes de ver el contenido que vamos a repasar de la unidad 5, Yo dígame, estaba leyendo también ahí que este proyecto se va a pasar a defender, no sé si será así. ¿se va a pasar a, perdón? ¿A defender? Ah, sí, ¿O sí, solo es? sí, Sí, bueno. sí, se va a hacer la exposición de este proyecto y eso va a ser el 18 de mayo. Que el 18 de mayo, perdón, 18 de junio es sábado. Solo déjenme confirmar acá en el calendario. Sí, es sábado. O sea que ahorita estamos en la sexta tutoría. Digamos de que de este sábado que viene el siguiente es como que fuera una tutoría adicional. Vean, nos vamos a reunir sábado de 8 a 10 y en donde vamos a hacer la presentación del proyecto, ¿verdad? Este, como en toda presentación, ¿verdad? Siempre se va al punto. No es necesario de que hagan una gran documentación en la presentación, ¿verdad? Porque ustedes ya me van a haber entregado el documento y yo lo voy a leer. Entonces, los hallazgos particulares que ustedes han tenido en cada uno de sus proyectos, ¿verdad? Los puntos específicos, esos son los que vamos a platicar en cada presentación, ¿verdad? Y en el transcurso de la semana, creo de que el coordinador nos va a dar los lineamientos de cómo vamos a exponer, cuánto tiempo tiene que durar cada exposición, este, tal vez da alguna indicación así de cuántos slides debe llevar la presentación, si lo hacen en PowerPoint o en otro software, ¿vea? El texto que debe llevar, la estructura, ¿verdad? Alguna indicación de ese tipo. Si él no lo dice, pues nosotros como tutores se lo vamos a preguntar en el transcurso de la semana. Pero el caso es de que a medida se vaya acercando esa fecha, vamos a ir comentándoles ahí en el grupo de WhatsApp más lineamientos de cómo vamos a desarrollar esta actividad. Este proyecto va a sustituir la nota del parcial, ¿verdad? Sí, así O es. no habría parcial, ¿va? Segundo parcial no va a haber, sino de Ah. que la sustitución pues va a ser esta actividad, ¿verdad? Así está definido en la orientación académica. Ajá, ¿algo más? Bueno, otra cosa de que vamos a ver acá entonces es la y la ruta de aprendizaje. Veamos. Esta unidad está programada para que la estudiemos, que es la última unidad ya, ¿verdad?, del contenido, del 30 de mayo al 16 de junio. Eh, el nombre de la unidad, pues ya lo conocemos, ¿verdad? Modelo ENFRI para planificar la intervención. ¿Qué es lo que tiene? Capacidades especiales, propuesta curricular, seleccionar el software con el currículo, correlacionar el software con el currículo, ¿verdad? Que es algo que ustedes ya están haciendo para su proyecto. Las adaptaciones y rampas digitales, o sea, las rampas digitales son todo ese software, ¿verdad? Como lo hemos estudiado, de que sirve para resolver una o varias discapacidades, ¿verdad? Evaluación y plan de mejora es algo que ya estamos hablando también, ¿verdad? Y, en cuanto a objetivos específicos, recursos, ¿verdad? Son ya los que conocemos, lectura, presentación, resumen del modelo ENFRI en prezi.com. O sea, ahí en la plataforma está el enlace para que accedamos directamente.
Ya, ese es el recurso que tenemos para leer, que es todo el material que está en la plataforma. Ya, las actividades que hay que desarrollar entonces, ¿verdad? Realizar las lecturas propuestas para la unidad, es decir, la lectura de esos documentos PDF que ya tenemos ahí. Ver, leer y comprender con detalle la consigna y la rúbrica de evaluación, que ya estuvimos leyéndola en este momento, ¿ya? Que tiene una ponderación del 20% de la nota total del curso. ¿Ya? Evaluaciones. El proyecto final, que vale el 20%, la defensa del proyecto final, que como se los comentaba ahorita, va a ser el 18 de junio a la hora de la tutoría, ¿verdad? Y finalmente examen de suficiencia va a ser el domingo 26 de junio de la 1 a las 3 de la tarde, ¿verdad? Pero yo creo que para el caso de nosotros, creo que nadie va a hacer examen de suficiencia, ¿verdad? Porque creo que de que todo va bien. Y no hay alguien de que vaya tan mal de que vaya dejando la materia, ¿verdad? Así que creo de que para esto, pues ojalá, yo tengo fe de que ninguno de ustedes se vaya a ver en la necesidad de entrar a este examen de suficiencia. ¿Ya? Bien, entonces, como lo que nosotros necesitamos estudiar, vean los contenidos que tenemos propuestos para esta unidad número 6, nos dice acá que lo que nosotros vamos a comprender con todos estos documentos que tenemos aquí son las capacidades iniciales, la propuesta curricular, correlacionar el software con el currículo, adaptaciones y rampas digitales, o sea, tecnología asistida, evaluación y plan de mejora. Fíjense de que algo que estaba pensando respecto a este contenido de esta unidad, porque se llama el modelo ENFRI para planificar la intervención. Algo que no hemos platicado en cada una de las tutorías que hemos tenido es que, chévere, ¿verdad? Hemos aprendido acerca de las discapacidades, cómo llamarlas, cómo no llamarlas, cómo atenderlas mediante software, cuáles son las herramientas tecnológicas que existen hasta el momento para poder atenderlas. En las tutorías anteriores hemos visto ejemplos de software y de hardware que puede ayudar. Es software de que es viejito, ¿verdad? Viejito. Se ha hecho hace mucho tiempo y como es software libre, no es algo de que tenga una retribución monetaria para quienes lo producen o para quienes lo desarrollan. Así que tiene sus limitantes, como ya hemos podido ver, o como ustedes en su investigación en el avance del proyecto ya lo hicieron. Se ha dado la dificultad de que mucho de ese software, al ser libre, no cumple con ciertos requerimientos o las necesidades que nosotros queremos cumplir, pues no se dan. Hay otro software, ¿verdad? Y otros hardware que sí lo podrían cumplir, pero ¿qué sucede? Que es de pago, como ustedes, no me acuerdo quién en el avance del proyecto me colocó eso, me mostró un tipo de software que había investigado, pero era pagado. Tenía una versión gratuita, pero con sus limitantes, pero la versión de paga tenía muchas más herramientas, pero había que pagarlo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos como que esas limitantes, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora entonces es de que si nosotros aterrizamos todo este contenido que hemos estudiado a El Salvador, que es el país en el que vivimos, nosotros para poder hacer una intervención de cuáles son los problemas de discapacidad que se tienen, es como necesario que nosotros tomemos una fotografía de cómo está la situación de discapacidad en este momento, ¿verdad? Entonces, para ello, ¿qué ocurre? Que uno es necesario averiguar a través de internet cuál es el estatus de discapacidad que se tiene en el país, ¿ya? Porque esto que hemos venido haciendo lo hemos estudiado a nivel general, ¿verdad? De hecho, en el ejemplo de Alan Jair, que es con el que estamos haciendo el proyecto, es un caso ficticio, ¿verdad? Pero ni siquiera menciona que ese caso está acoplado a algún país, ¿verdad? En particular. Por ejemplo, no dice que el niño es de acá de El Salvador o que vive en el departamento y en el municipio X, ¿verdad? Entonces, algo que ayudaría mucho también es identificar cuál es su realidad socioeconómica, digámoslo así,
¿verdad? En cuál es el entorno en el que vive. Porque si vive allá por Perulapía, ¿verdad? Si vive allá por La Unión, por Santa Ana, Sonsonate, en esos municipios que están allá pegados a la frontera con Honduras, ¿verdad? Donde es poco el acceso a la tecnología que se pueda tener, entonces ahí tenemos un problema en el que necesitamos identificar qué tanto acceso tiene. El ejemplo nos dice que tiene acceso a una computadora, ¿verdad? Y, no nos habla acerca del internet, cuál es la velocidad de internet que tiene, ¿verdad? Si nos habla de las características de la computadora, la velocidad de su microprocesador, de su memoria RAM y esos detalles, ¿verdad? Pero como que hace falta también ese aspecto socioeconómico, como les digo, que nos hace comprender más a qué acceso puede tener, ¿verdad? Hablamos también de la cultura y de la educación de las personas de su entorno, qué tan dispuestos a ayudarlo están, ¿verdad? Y eso pues va relacionado con el país. Así que entonces, para finalizar, y ya que estamos en la última tutoría de la materia, pues vamos a hacer un repaso general de cómo está la situación de discapacidad en El Salvador. Así que fíjense, investigando en internet, eh, surgen dos preguntas, ¿verdad? Que la primera es ¿cuál es la situación actual de discapacidad en El Salvador? ¿Ya? Y cuáles son las nuevas tecnologías que se tienen disponibles. Entonces, con la primera pregunta, que es la situación actual de discapacidad en El Salvador, es que nosotros podemos averiguar, ¿verdad? O tratar de averiguar en la medida de que esa información esté disponible por parte de las autoridades de gobierno, podemos nosotros saber cuáles son las discapacidades que más se presentan en el país, cuáles son las discapacidades por departamento, cuáles son las discapacidades por género, cuáles son las discapacidades por grupo de edad, ¿verdad? Cuáles son las discapacidades haciendo la diferencia entre niños, adolescentes y adultos, ¿sí? Así que, haciendo una pequeña indagación en internet, resulta de que información suficientemente actualizada no hay, ¿verdad? Por ejemplo, entro a la página del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad y tienen investigaciones pero de los años 2014, 2015, y que tras hacer la investigación la publicaron como en el 2018 o algo así. Entonces no es que tengamos una información por lo menos de 2019, 2020. Bueno, 2020 fue un año atípico, así que no creo de que se haya hecho mayor actividad de investigación en ese caso. Entonces, mucho menos 2021 y 2022, ¿verdad? Que son los días actuales que tenemos. Pero no hay ni siquiera un estatus de cuál es la situación de discapacidad en el país, ¿verdad? Una lectura a nivel nacional para 2019, sino que hay de años anteriores. Y con esa información, como es la única que se tiene, ya es viejita, pero como ni modo, es la más reciente que se tiene, en base a eso, pues, se hacen algunos cálculos o algunas estimaciones sobre cómo es que hay que abordar las discapacidades, ¿verdad? Algo que me encontré por ahí es una encuesta que se realizó en el año 2015, que es este documento que les presento acá, ¿verdad? Que fue un análisis y caracterización de las personas con discapacidad, ¿verdad? A partir de la encuesta nacional hecha en el 2015, o sea, ya es viejita, ¿verdad? Es viejita. Así que entonces con eso, pues, es la fotografía más reciente que se tiene acerca de la situación de discapacidad en el país, ¿ya? ¿Verdad? En donde colaboraron UNICEF, ¿verdad? La DIGESTI, ¿verdad? Que es la Dirección General de Estadísticas y Censo, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, ¿verdad? Y esto pues con el logo en 2015, si no me equivoco, era el gobierno de Mauricio Funes, ¿verdad? Por el logo creo que más o menos alcanzo a identificar que por ahí estaba, ¿bien? Así que es el documento que se publicó, ¿verdad? Así que entonces con eso, algunos datos interesantes que podemos recabar de acá, ¿verdad? Es que nos dicen que en el caso de la primera pregunta que tenemos de que cuál es la situación actual de discapacidad en El Salvador, ¿verdad? Nos dicen de que del total de personas que nosotros, del total de habitantes en el país, hay una situación de discapacidad, ¿verdad? Que son de personas que 463.075 personas poseen algún tipo de discapacidad.
De esas, 343.131 son personas adultas y 119.944 son menores de edad, es decir, son niños y jóvenes, es decir, que eso representa el 25.9%. Lo que significa entonces es de que del total de personas con discapacidad que se tiene, ¿verdad? El 25.9% son menores de 18 años. Y luego pues el resto se comprenden como adultos, ¿verdad? Como les coloco acá la fuente, es esta análisis y caracterización de las personas con discapacidad, ¿verdad? En esa encuesta nacional que se realizó en el 2015. Bien, entonces con esto, si lo que hacen en este estudio es de que se hace una diferenciación entre niños y adultos, entre menores de edad y adultos, pues entonces nosotros podemos identificar para el caso de la niñez, los resultados generales que muestran es que esto fue aplicado para la población de 2 a 17 años, es decir, para la niñez y la adolescencia. Entonces, en este caso, nosotros tenemos acá de que de las personas con discapacidad, ¿verdad? De las personas que tenemos en total, ¿verdad? De los niños, ¿verdad? De los 2 a los 4 años, que es la niñez, ¿verdad? Y luego la adolescencia. En este caso, tenemos 349.505, ¿verdad? Niños, y que de ellos 12.709 tienen una discapacidad. De ellos se hace una clasificación en la que de estos 12.000, 11.556 tienen mucha dificultad y 1.153 tienen dificultad total. Para el caso de los jóvenes, que son menores de 18 años, ¿verdad? O sea, de 17 años hacia abajo, 1.514.132 no tienen una discapacidad, pero de ese total se identifica que 107.235 sí tienen una discapacidad, de todos esos jóvenes. De ellos, los que tienen una discapacidad con mucha dificultad son 48.004 jóvenes y con dificultad total son 59.231. Esto en base a la encuesta de hogares de propósitos múltiples que la Digestic realiza. Bien, ahora entonces, en esta clasificación, la prevalencia de discapacidad en la población de 2 a 17 años por departamento, nos presenta la siguiente gráfica. Bien, lo que tenemos acá es una clasificación de las discapacidades de todos los niños por departamento. Es decir, de todos los que veíamos en la lámina anterior de que poseen una discapacidad, ¿verdad? Es decir, estos niños de 12.709 y los adolescentes que son 107.235. Entonces, todos ellos, ¿cómo están clasificados o cómo están separados por departamento? Lo que podemos ver es de que para el caso de Aguachapán es el que tiene el mayor porcentaje de niños con discapacidad, con un 8.2. Luego está el 7.3, que es San Miguel. Luego 7.2, que es Sonsonate, y así sucesivamente.
Según el documento de la investigación, la distribución de los niños con discapacidad a nivel de departamento están distribuidos casi que uniformemente, salvo Chalatenango, Cabañas, San Vicente, son departamentos de que tienen pocos niños con discapacidad, pero al hacer una prueba no hay diferencias significativas entre un departamento y otro acerca de decir de que un departamento tiene significativamente más niños con discapacidad. Entonces lo que podremos decir en pocas palabras de que la cosa está pareja, ¿verdad? Sí hay departamentos con poca discapacidad, ¿verdad? Y los departamentos que tienen muchas sí están muy parecidos, ¿verdad? Que andan entre los 6 y los 8.5 puntos porcentuales, ¿ya? Porcentaje de niñas, niños y adolescentes entre 4 y 17 años que estudian, comparativo entre la población con y sin discapacidad. Entonces, este gráfico lo que hace es mostrar cómo está el acceso a la educación cuando un niño tiene discapacidad y cuando no la tiene. Para ello, entonces, en el gráfico se muestra el primer grupo de porcentajes para niños con discapacidad y sin discapacidad, ¿verdad? Entonces, no podemos ver acá. Las tasas que podemos ver acá son del 8.5, 85%, perdón, y 80.3. Tanto el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que nunca han ido a la escuela como el que quienes le han abandonado es mayor entre la población con discapacidad. Bien. Esto solo refleja asistencia a un centro escolar, por lo que no se logra evaluar las diferencias en calidad educativa, discriminación e inclusión plena. En futuros estudios, como lo decía el documento, ¿verdad?, se tratará de profundizar en esos temas, ¿ya?, donde se sabe existen claras desventajas para la población con discapacidad. Entonces, quienes tienen una discapacidad, de todos los niños, el 80.3%. Los que no tienen discapacidad, el 85%. Y si nos fijamos en la barrita que tiene el color más oscuro, es que dicen estudian actualmente. ¿Qué significa? De que tanto los niños que tienen discapacidad como los que no lo tienen similar acceso a la educación. Similar acceso a la educación, ¿verdad? Pero como lo dice el documento, esto solo refleja la asistencia a un centro escolar. Dentro del centro escolar, cómo es que está siendo atendida la discapacidad con los niños versus las que no lo tienen, ¿verdad? Ese es otro apartado, ¿verdad? Nada más esto refleja la asistencia a un centro escolar. Luego de eso, vemos acá que la barra más clara es que nunca ha asistido, tenemos un 7.7 versus un 5.3. Ya no estudia, pero lo hizo. Es decir, que esos que fueron a la escuela en algún momento, pero lo abandonaron. Entonces, aquí sí tenemos un poquito más de diferencia, ¿verdad? Tenemos un 12% versus un 9.8%. ¿Y de eso qué podríamos suponer? Lo que podríamos suponer o podríamos indagar es de que los que tienen discapacidad existe una mayor probabilidad de que si un niño tiene discapacidad, entonces es más propenso a dejar la escuela. Es decir, comienza asistiendo pero luego la abandona, porque es un 12.0% versus un 9.8%. Y los que, como ya lo decía, los que continúan estudiando, pues está casi que igual, ¿verdad? 80.3 versus un 85%. Bien. Ahora, porcentaje de niñas, niños y adolescentes entre 4 y 17 años que estudian. Comparativo entre la población con y sin discapacidad nuevamente. Estos porcentajes que están acá donde dice todo son exactamente los mismos que ya tenemos acá. 80.3, 85. 80.3, 85, ¿verdad? Aquí se colocó como 84.9, pero redondeado es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos diferenciar esto por género, ¿qué pasa con las niñas, por ejemplo? El azul clarito es con discapacidad, el azul oscuro es sin discapacidad. En el caso de las niñas, asiste más niñas sin discapacidad a la escuela, ¿verdad?, que niñas con discapacidad, ¿verdad?
podemos ver acá que hay una proporción mayor de niñas, ¿verdad?, que sin discapacidad van a la escuela, comparado con los niños. Los niños está casi que igual. En el caso de los varones, 83.3 versus 85.3. O sea, de que en el caso de los niños, ya sea que tengan o no una discapacidad, siempre van a la escuela. Y en tanto que en el caso de las niñas, si poseen una discapacidad, pues entonces son más propensas a dejar de ir a la escuela, porque tenemos un porcentaje menor de 75.2. Entonces, ¿qué sucede? Como que lo que está ocurriendo en el país es de que si eres niño, pues entonces da igual si tienes una discapacidad o no, siempre vas a la escuela. Pero si eres niña, entonces si posees una discapacidad, eres más propensa a no ir a la escuela y quedarte en casa. Luego, para el caso de los adultos, ¿bien? ¿Qué está sucediendo con los adultos? Según la encuesta nacional de personas con discapacidad 2015, unas 343.131 personas adultas tienen discapacidad. Esto representa el 7.9% de la población de 18 años o más, y esto a nivel general, según la población total del país. De toda la población, ¿verdad?, de la población total de personas adultas, ¿verdad?, esto solo tomando personas adultas. Y el 7.9% tienen una discapacidad. ¿Bien? ¿Eso qué significa? Que de este total de personas adultas que tenemos acá, ¿verdad?, las 3.992.720 de total de personas adultas no tienen una discapacidad. Y aquí se encuentran en chiquito las 343.131, estas que están acá, sí tienen discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidad tienen? Separemos entonces estos 343.000 en sus proporciones, de los que sí tienen discapacidad, ¿quiénes de qué tipo la tienen? ¿Verdad? 177.050 tienen poca dificultad. 131.144 tienen mucha dificultad. Y 34.937 tienen una dificultad total. En cuanto a sexo y rango de edad, el número de personas con discapacidad en la población de 18 años o más, si las vamos a separar por género y por grupos de edad, tenemos que entre hombres y mujeres mayores de 18 años, 7.7%, 8.1%, ¿verdad? Si lo queremos ver en números absolutos, de toda esa población que tiene discapacidad, 151.401 son hombres, 191.730 son mujeres. Una pequeña proporción más hay de mujeres con discapacidad comparado con hombres. ¿Ya? Esto al año 2015. ¿Ya? Puede ser que para el año 2022 se mantenga o siga igual esta situación como lo estamos viendo en estos gráficos. En grupos de edad, aquí viene lo interesante. De 18 a 29 años, solo es el 2.1% de personas que tienen discapacidad. De los 30 a los 44 años aumenta a 3.7%. De los 45 a 59 años, esas personas aumentan al 9%. Y 60 años y más, el 24.4%. ¿Verdad? Este mismo gráfico que está acá es el mismo que tenemos aquí, pero en valores absolutos, es decir, no en porcentajes. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué podemos concluir? De que las personas adultas mayores son las que más están padeciendo algún tipo de discapacidad en comparación con las personas jóvenes de 18 años en adelante. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo este gráfico. Significa entonces de que las discapacidades se presentan no necesariamente por algún accidente que se tiene en alguna etapa de la vida, por algún problema de nacimiento que venga la dificultad, sino de que en su mayoría, no estamos diciendo que esto es el total, ¿verdad? No decimos que es el total, pero lo que podemos concluir acá es de que en su mayoría las discapacidades que presentan este grupo de personas, ¿verdad?, es decir, las personas con discapacidad,
sus problemas de discapacidad los presentan junto con la edad. Es decir, de que a mayor edad, mayor prevalencia de discapacidades se observan. Bien, ¿qué más? Lo que estábamos viendo anteriormente era las discapacidades por género y por edad. Ahora se presentan combinadas. Es decir, como que estuviéramos viendo una tablita cruzada de datos, ¿verdad? Entre hombres y mujeres por los grupos de edad. La gente de 60 años y más, como ya lo vimos en la lámina anterior, la gente que tiene 60 o más años son los más propensos a padecer una discapacidad. Pero de esa gente que tiene más de 60 años, ¿cuántos son hombres y cuántos son mujeres? Mujeres el 25.8 y hombres el 22.6. ¿Qué refleja esto? Que dentro de la población que ya es adulto mayor, son más mujeres las que tienen una situación de discapacidad que hombres. Para el siguiente grupo de edad, ¿verdad? El de 45 a 59 años, prevalecen las mujeres. Para el grupo de 30 a 44 años, ya no prevalecen las mujeres. Ahora son los hombres quienes ganan, digamos, entre comillas, ganan. Entre comillas, ¿verdad? Porque esto no es ganancia, ¿verdad? Y en el grupo menor, que es de los 18 a los 29 años, prevalecen los hombres, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos concluir? De que en el grupo de edad, ¿verdad? Si esto lo generalizamos, estos dos grupitos que están acá, es decir, de los 18 a los 44 años, hay una mayor prevalencia de discapacidad en hombres que en mujeres. Si la edad avanza desde los 45 hasta los 60 y más años, ¿verdad? Es decir, de 45 años hasta 60, 70, 80, 90 años, ¿verdad? Entonces cambia el papel o cambia la situación. Son las mujeres las que más prevalecen entonces con una situación de discapacidad. El mismo dato que estábamos viendo por departamento para el caso de los niños y adolescentes en su situación de discapacidad por departamento, ese mismo dato lo tenemos para el caso de los adultos, para los mayores de 18 años. Podemos notar aquí de entrada en este gráfico de que el departamento de Cabañas es el que tiene mucho más porcentaje de personas con discapacidad. Entonces ahí surge la pregunta, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando en Cabañas de que se está dando un mayor porcentaje, ¿verdad?, de personas con discapacidad? ¿Qué es lo que estará sucediendo? Luego tenemos en segundo lugar a Sonsonate con 11.2. Luego tenemos a Santa Ana en tercer lugar con 9.6. Bien, entonces según esto, vemos también de que los departamentos de que tienen un menor porcentaje de personas con discapacidad es Morazán y San Miguel, ¿verdad? Menor porcentaje de personas con discapacidad en personas adultas. Estábamos viendo para el caso de la niñez que era Chalatenango el departamento que menos discapacidades tiene. Y en el caso de las personas adultas es San Miguel y Morazán los que tienen menores porcentajes. ¿Qué pasará con Chalatenango en el caso de las personas adultas? Tiene un 6.3. Digamos que está, como quien dice, ni tan ni muy, ¿verdad? No es de los departamentos con menor porcentaje, ¿verdad? Pero tampoco hay un gran porcentaje comparado con Cabañas, por ejemplo, o comparado con Sonsonate. Ahora bien, en este caso, si bien es cierto que estamos viendo que en el caso de Cabañas hay un porcentaje mayor, se hizo una prueba estadística para comparar todos estos porcentajes. Hay una prueba estadística que nos dice de que si aquí en todos estos porcentajes hay diferencias significativas, es decir, la prueba nos puede decir a nosotros si Cabañas es significativamente diferente de los demás departamentos.
Si es significativamente distinto, entonces sería un dato preocupante, porque es que lo que hay que hacer es averiguar en el caso de Cabañas qué está sucediendo, porque hay muchas discapacidades. Pero según la prueba, según lo redactaron en el documento, no hay diferencias significativas. Es decir, no hay algo por lo que alarmarse. Si bien es cierto que en Cabañas prevalece más, pero no es un dato alarmante. Así que en el sentido de que hay que averiguar qué es lo que está sucediendo particularmente en Cabañas. ¿Y por qué es que no hay diferencias significativas? Porque si bien es cierto, aquí hay un 13.7%, ¿verdad? Que se ve mucho más grande que todos los demás departamentos, pero hay que tener en cuenta algo adicional. San Salvador tiene un 7.6% de personas con discapacidad. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es la población de San Salvador? ¿Y cuál es la población de Cabañas? Hay que tener en cuenta eso también, que en San Salvador la población es mucho más grande que en el resto de los departamentos. Es decir, comparando la población de San Salvador versus cualquier departamento de lo que ustedes tienen acá, ¿verdad? Siempre San Salvador aguarda la mayor población, ¿verdad? O sea, está súper repoblado, ¿verdad? Y aún así aparece con un porcentaje menor, en tanto de que Cabañas tiene menor población, ¿verdad? Así que entonces ahí podemos entonces ver de que no necesariamente, si hubieran poblaciones similares, entonces sí, ¿verdad? Ahí sí tendríamos un problema. Supongamos de que para todos los departamentos hubiera la misma cantidad de población. Ahí sí entonces hubieran diferencias significativas, porque entonces, bueno, si todos los departamentos tienen la misma población, pues entonces, ¿por qué hay más en Cabañas? ¿Por qué están apareciendo más? Ahí sí. Pero como las poblaciones son distintas, entonces por eso es de que no hay mayor problema con eso, ¿verdad? Así que en la parte que estábamos hablando de que cuál es la situación actual de discapacidad en El Salvador, esta es la información que tenemos hasta el momento. Como les comento, el documento tiene mucha mayor información. Es este documento que está acá, ¿verdad? Es este. Así que si en dado caso ustedes quieren ahondar más en esta información, por ejemplo, acá para la investigación para las personas adultas, ¿verdad? Aquí, resultados de la encuesta para la población adulta. Tenemos todos estos datos, ¿verdad? Tenemos tablas también, ¿verdad? Población total de hombres, población total de mujeres, población con discapacidad hombres, población con discapacidad mujeres, ¿verdad? Los mismos datos que ya estuvimos platicando, pero acá en detalle. Y luego de toda esa información que yo les di, ¿verdad? Hay mucha más información, por ejemplo, la comparación de los departamentos, pero el cruce por el género, ¿ya? Tenemos también información acerca de la discapacidad, haciendo una diferencia entre zonas urbanas y zonas rurales. Vamos a ver qué más. Resultados específicos por tipo de discapacidad, miren. Discapacidad física, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad mental o psicológica, dificultad en la comunicación, ¿verdad? O sea que todavía hay mucha más información acá en este documento, ¿verdad? Que no la vimos en la presentación de este momento, ¿verdad? Por ejemplo, si se fijan acá, esto está ordenado de mayor a menor. Y entonces, ¿quién prevalece? La discapacidad física en los tipos de discapacidad en El Salvador. Veamos acá en este cuadrito, en este gráfico, perdón. Población de 18 años y más con discapacidad, por número de dominios reportados con dificultad en una o más actividades consultadas. Es decir, ¿cuántas discapacidades presentan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y una dificultad es la que prevalece con el 67.1%. ¿Ven? ¿Qué tanta dificultad tiene? Este dato ya lo vimos anteriormente. ¿Qué dificultad? Poca dificultad, mucha dificultad o dificultad grave, ¿verdad? Fue un dato que ya vimos. Vamos a ver qué más.
vean, esto es interesante también. Cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad. Además de presentar estadísticas sobre la prevalencia de las dificultades para cada uno de los dominios y las condiciones demográficas de las personas con discapacidad, este documento se presentan los resultados relacionados con el acceso a derechos por parte de esta población. Número 1 dice, derecho al trabajo y empleo. En esta sección se presentan los resultados relacionados a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Se muestra la tasa de participación laboral, la de ocupación y desocupación, desempleo, así como las condiciones de trabajo de las personas ocupadas. Los resultados presentados se enfocan en el grupo poblacional de 18 a 59 años. Es decir, se hizo el corte, ¿verdad? El límite superior 59 años, ¿verdad? Tomando en cuenta de que hay cierta edad para jubilarse, ¿verdad? O la edad de retiro. Entonces digamos que en promedio una persona dura o llega hasta los 59 años trabajando. Unos más, otros menos, ¿verdad? Por eso menciono que es un promedio. El promedio está en los 59 años. Bien. Tasa de participación laboral de la población de 18 años y más. Comparativo entre las personas con y sin discapacidad. Veamos cómo está la cosa. Para las personas con discapacidad. Vemos acá. Personas con discapacidad. Bien. Por grupos de edad. Lo anaranjadito es los 18 años y más. 36.3%. Y lo azul es el 50.9%. ¿Qué significa? Significa esto entonces, ¿verdad? De que en el caso de los 18 años y más, ¿verdad? Y los 18 hasta los 59 años, es decir, a medida la edad es más alta, la edad es más alta, entonces las personas tienen mayor acceso a una oportunidad de trabajo. En el caso de las personas sin discapacidad, pues podemos ver acá que el gráfico está más parejo, ¿verdad? Entre más joven eres, menos acceso al trabajo tienes. Entre mayor eres, mayor acceso al trabajo tienes, ¿verdad? Claro de que esto, como estos son datos generales, ¿verdad? Es como el promedio, que el promedio está sujeto a los valores máximos y mínimos que se puedan tener. Sabemos también de que a mayor edad tienes, menor acceso al trabajo tienes también, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? De que entre más joven eres, hay menor acceso a trabajo, pero también en los años mayores también hay un menor. Por eso es de que esto se maneja como un promedio, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver acá? Haciendo la diferenciación entonces entre personas con discapacidad y sin discapacidad. Ya, lo que nosotros podemos ver acá, de que en el caso de las personas que tienen discapacidad, los más jóvenes son los que tienen mayor problema para acceder al empleo, comparado con las personas que no tienen discapacidad, ¿verdad? Eso nos muestra, ¿ya? Y veamos, ¿qué más? Tasa de desocupación o tasa de desempleo de la población de 18 a 59 años, comparativo entre las personas con y sin discapacidad. Resumido, ¿verdad? Si tienes discapacidad, menor acceso al empleo, ¿verdad? Es decir, más desocupado estás. Las personas que no tienen discapacidad están más ocupadas, es decir, tienen mayor acceso al empleo, ¿verdad? Y luego comparado entre hombres y mujeres. Y como les digo, ¿verdad? Esto tiene pero mucha información, ¿verdad? Y son 137 páginas en total. Así que hay bastante ahí para leer, ¿verdad? Y es como les comento, nos sirve para hacer esa fotografía de la realidad nacional en la que estamos, ¿verdad? Es decir, en qué estamos parados. Así que bien, eso por una parte entonces, ¿verdad? Como el contenido de esta última unidad se refiere a ese software que nosotros vamos a correlacionar con las discapacidades que se nos presentan, y como les comentaba hace un momento también, les platicaba de que mucho del software, cuando es software libre, no está actualizado, ¿verdad? Y muchas veces no responde a las necesidades que se tienen de discapacidad. O por otra parte, hay software que hay que pagarlo, ¿verdad? Y sí atiende a las necesidades que tenemos, pero es de paga, ese problema tenemos. Entonces,
de ese software de que ya no está actualizado, entonces ¿qué es lo que podemos indagar? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que están apareciendo? Pero nuevas tecnologías, hablando de este momento, ¿verdad? No programas que ya fueron hechos hace un montón de años y que todavía se siguen ocupando porque sirven, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el NVDA, ¿verdad? Es un programa que fue hecho hace un montón de tiempo y sigue funcionando porque es de mucha ayuda, ¿verdad? Resuelve grandemente una necesidad específica. Pero bueno, entonces, para el caso de qué es lo que se está viviendo en este momento, ¿verdad? En lugar de que yo se los platique, pues vamos a ver dos videos muy cortos de YouTube en donde nos comentan qué es lo nuevo que está surgiendo en cuanto a la innovación tecnológica para resolver discapacidades. Así que he aquí el primero de ellos. Over the past 30 years, various research groups have stimulated the spinal cord electrically to restore walking after paraplegia. And after intense rehabilitation, a select few individuals were able to take a few steps, but only with electrical stimulation. And nobody understood why. My team took the time to understand the science behind it, which allowed us to stimulate the spinal cord as the brain would do naturally. And the result was completely unexpected. After several months of training with electrical stimulation, our 3 participants were able to activate their previously paralyzed muscles without electrical stimulation. I mean, they could even take a few steps over ground hands-free without any support. For me, seeing this recovery was amazing. So for me it was incredible to see all these patients moving their legs without electrical stimulation. While these results are incredible, they are not completely unexpected because we have observed the pronounced growth of new nerve connections in rats when delivering the exact same intervention. Instead of applying continuous electrical stimulation, the Swiss team developed targeted electrical stimulation that promotes a physiological activation of the spinal cord. This means that trains of electrical pulses are delivered at specific locations which are controlled in real time in order to mimic how the brain normally activates the spinal cord. Within a few weeks, this Swiss precision allowed hands-free walking in people who had sustained a spinal cord injury more than 4 years ago. So how does it work? An electrode array connected to a pulse generator is surgically implanted over the region of the spinal cord that controls leg muscles. So this surgery needed to be very precise in order to target all the muscles of the legs. So for me it was amazing to work with a team of engineers who came with their cutting-edge technologies to guide my surgery. The timing of the stimulation is controlled in real time to coincide with the intended movements of the legs. Voluntary leg movements stop as soon as the electrical stimulation is turned off, but resume immediately when the stimulation is switched on again. One of the key moments I would say was when I started walking hands-free on the treadmill. A lot of bodyweight support, but really letting the bars go and do 1, 2, 3 steps without using my hand was really crazy because I just couldn't do it before. Yeah, 3 steps! All our participants regained control over their paralyzed muscle, but they still worked a lot better with the electrical stimulation.
which compelled us to develop a very practical technology that they could use in their everyday life. A watch that responds uniquely to their own voice allows each participant to switch the stimulation on and off. The next step is to start earlier, just after the injury, when the potential of recovery is much larger. Okay. Cuando uno dice nuevas tecnologías, la mayoría de las personas piensan en televisores cada vez más grandes y finos, celulares cada vez más inteligentes o consolas con gráficos cada vez más realistas. Sin embargo, el avance tecnológico también se aplica a mejorar la calidad de vida de ciertas personas que padecen la pérdida de algún sentido, demostrando una verdadera inclusión y siendo partícipes del futuro mundo tecnológico. Es por esta razón que hoy vas a conocer 5 tecnologías que fueron desarrolladas para mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de visión parcial o total. Si estás interesado en este contenido, nos podés ayudar dando me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para estar al tanto de cuando subimos un nuevo e interesante video. Comenzando con la lista, nos encontramos con un dispositivo que, si bien no está pensado para personas con ceguera total, sí es para personas con problemas de fatiga ocular, dificultad de la lectura o pérdida de visión leve o moderada. Se trata del Orcam, un pequeño artefacto discreto y ligero que proporciona ayuda visual a través de una plataforma portátil y con una interfaz muy fácil de usar. Para ello, cuenta con un avanzado sensor óptico que captura cualquier tipo de texto, rostros de personas, productos u otros elementos visuales, para luego comunicar la información de forma audible a través de un pequeño altavoz acoplado sobre el oído del usuario o mediante una conexión de Bluetooth a otro dispositivo sin necesidad de que esté conectado a Internet. De esta forma, es capaz de leer instantáneamente el texto de un libro, revista o cualquier superficie donde haya texto, como también de la pantalla de un teléfono inteligente, tablet o computadora. Incluso puedes preguntarle qué o quién tengo delante o señalar lo que quieres saber qué es y este te responderá. Sin dudas es un invento muy interesante para todas aquellas personas que, ya sea por la vejez o por un problema de salud, fueron perdiendo la visión. Como segundo punto nos encontramos con un teclado pensado para las personas no videntes, ya que presenta 2 tipos de teclados en uno, eliminando la necesidad a los usuarios de tener que elegir entre un teclado tradicional o un dispositivo braille. Por un lado, tenemos el teclado común que todos conocemos, con teclas ergonómicas, grandes y fáciles de usar. Por debajo, el segundo teclado con 40 teclas en formato de braille, las cuales se van actualizando a medida que vayamos escribiendo. De esta manera, el teclado proporciona un complemento al lector de pantalla, facilitando así la lectura de lo que se escribió o está en pantalla. Este teclado cuenta con una autonomía de 15 horas con baterías recargables y extraíbles, con una conectividad inalámbrica a través de Bluetooth o de una conexión USB a cualquier computadora, ya sea Mac, Windows o iOS. Además de poder conectar cualquier pendrive o tarjeta SD. Creo que lo más interesante es su práctico y cómodo tamaño, el cual te permite llevarlo a cualquier parte dentro de tu mochila como si fuera una tablet o una notebook. A la hora de tener que movilizarse, para una persona ciega puede ser todo un tema si no conoce el camino correcto por donde transitar. Es con este problema que surge la idea del WeWalk, el cual toma el concepto del clásico bastón blanco plegable que identifica a las personas ciegas y lo lleva a algo más moderno, innovador e inteligente. Este puede detectar obstáculos que estén por encima de la altura del pecho o cabeza de quien lo usa, lo cual es posible gracias a que emite un sensor ultrasónico que alerta al usuario con una vibración cuando esto ocurre. Otra característica es su sistema de navegación y orientación, ya que puede integrarse a tu celular con aplicaciones de geolocalización como Google Maps y a un asistente de voz como Alexa. De esta manera, puedes obtener una guía paso a paso del lugar hacia donde quieras dirigirte,
como así también guardar los recorridos hechos y tus lugares favoritos, como restaurantes, pubs, cafeterías o cualquier otro lugar. Incluso puedes personalizar el bastón cambiando la distancia de detección de obstáculos, el nivel de sonido y más. Otras características es su batería de una duración de 20 horas y su peso no mayor a 250 gramos. Sin lugar a dudas, un interesante lazarillo. Si bien a las personas ciegas les falta el sentido de la vista, estos le permiten potenciar otros sentidos, como puede ser el oído o el tacto, creando así otro tipo de visión. Es justamente con el sentido del tacto que surge la idea del Brailler, un práctico kit de impresión portátil de texto en braille, con la posibilidad de poder crear etiquetas adhesivas y colocarlas sobre cualquier superficie para, en el futuro, identificar el objeto en cuestión. Este kit cuenta con un estuche portátil compacto que permite llevarlo a cualquier parte de manera cómoda y con un uso muy sencillo. Simplemente debes escribir en braille lo que quieras imprimir. Para ello vas escribiendo la palabra con las pequeñas fichas, ayudándote con la pinza como si fuera una antigua máquina de imprenta. Una vez que hayas armado la palabra, colocas el adhesivo, lo tapas y lo pasas varias veces por la pequeña cajita cuadrada. Esto hará que, donde están las fichas, quede un relieve de un tamaño estándar. El punto final es simplemente pegarlo sobre el objeto que quieras identificar en otro momento. Si te perdiste un poco en la explicación, el kit cuenta con un manual que te facilita el aprendizaje de este sistema de lenguaje y de cómo utilizarlo. La verdad que es una buena idea para reconocer y organizar los objetos. A medida que nos vamos haciendo mayores, comienza a aparecer la presbicia, la cual es la pérdida gradual de la capacidad de enfocar con los ojos. Sin embargo, muchas otras veces la visión va disminuyendo antes sin darnos cuenta. Es así como surge la idea del Aiki, un dispositivo portátil económico que permite realizar pruebas de visión en tu hogar y que puede detectar cualquier tipo de afección en la vista, de manera que seas tu propio optometrista. Al trabajar con una aplicación móvil, el dispositivo se conecta a través de Bluetooth con tu teléfono y te permite realizar pruebas de visión en tu hogar de manera fácil e intuitiva, las cuales pueden detectar problemas oculares como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Una vez finalizadas las pruebas, tendrás una vista detallada de cómo está tu visión y si necesitas o no usar anteojos. Obviamente estas mediciones pueden no ser completamente exactas y se irán perfeccionando cada vez más junto con el dispositivo. Sin embargo, esto no intenta reemplazar completamente las visitas que debas hacer al oculista en el caso que encuentres algún problema, ya que la visión es uno de los sentidos más importantes que debes cuidar. Así que bueno, estas fueron algunas tecnologías que ayudan a la calidad de vida de las personas no videntes. En un próximo video te presentaremos otras innovaciones. Ahí está, eso era lo que teníamos que informar. Bueno, con eso tenemos, así que dudas, preguntas, comentarios de lo que acabamos de platicar, tanto de los datos sobre discapacidades en el país, como por algunas tecnologías, lo más reciente que se ha construido. No, realmente de mi parte no. Estaba trabajando también sobre lo que es la página web y eso de las tecnologías a futuro. En mi caso estoy trabajando con el síndrome de Down. No he encontrado mucho, pero quizás buscando de esta forma o como este último video tal vez pueda encontrar algo relacionado con cómo cómo va apoyando la tecnología a los niños con este Down. Sí, seguramente debe haber algo, así que algo se va a conseguir, vea. Y en el caso de Julio César, al igual yo, en la página web no he encontrado una herramienta que me pueda ayudar, pero navegando en TikTok encontré un video que me llamó bastante la atención. Entonces ese voy a poner, estoy viendo cómo lo puedo descargar y ponerlo ahí en la página web que pues, me llamó bastante la atención. Es como un jugador famoso llegó a un determinado como hacer como una campaña, entonces, y había un niño que tenía síndrome de Down y lo pasó adelante. Entonces, y en una entrevista el jugador ya iba de camino y le dicen que el niño que él pasó adelante, que tenía síndrome de Down, él le agradeció en los medios de comunicación, que sentía contento que lo pasó adelante y lo tomó como
y lo pasaron en la primera fila, pues. Ajá, Entonces, sí. voy a ver cómo puedo descargar ese video de TikTok y ponerlo en la plataforma. Es bastante interesante, ¿verdad? Entonces, me llamó bastante la atención. Ujú. Sí, hay páginas de internet para descargar videos de TikTok. Ahí básicamente si le coloca en Google, ¿verdad? Acá vamos a ver. Descargar videos de TikTok. De hecho yo ya he descargado algunos. Así que, por ejemplo, está este que de hecho lo descarga hasta sin marca de agua, ¿verdad? Sin el nombre de quien lo subió, los comentarios que le ponen en la parte de abajo, ¿verdad? Aquí solo se pega el enlace, ¿verdad? Descargar y listo. Vea. Y bueno, tenemos entonces por ahora, lo que queda es leer el material de la plataforma, ¿verdad? La lectura, y como siempre les comento, si hay dudas o acerca del contenido o acerca de algún procedimiento de las tareas que vamos a entregar próximamente, por ejemplo, la tarea 3 y 4 es para entregarlas este 7 de junio, así que cualquier duda pues ahí estoy a la orden. Igual con el contenido de la asignatura también, ¿verdad? Cualquier duda o algo que necesiten resolver, pues ahí estamos para resolver. Ahí me pueden escribir al grupo de WhatsApp o por correo también si ustedes así lo prefieren. Y pues estamos a la orden, ¿verdad? Y por el momento pues estamos servidos, como dicen. Bueno, muchas gracias, licenciado. Buen día y igual a Julio. Muchas gracias, buen día para ustedes también. Feliz fin de semana. Gracias, Herbert. Un gusto, licenciado. Igual, un gusto.